¿Hasta qué punto llegarías para salir de la pobreza? Pues la protagonista de este film, a fin de ganar el seguro de vida de su esposo, tiende a realizar un plan bien planeado, con el objetivo de liquidar al mencionado. Aunque como todo crimen no es perfecto, la nena tiende a dudar si realizar el acto o no. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de thriller basada en hechos reales, llamada Cómo matar a tu marido. Esta historia inicia con el asesinato del chef y maestro Daniel Brophy, un mijín sin enemigos ni nada de esas cosas como para ser liquidado, por ende nadie sabe quién pudo mandarlo con San Pedro. El fallecido tenía una esposa, Nancy, la cual llega a la escena del crimen enterándose de la noticia y a la par siendo indagada por los chapas. Pero antes de todo el desmadre, el matrimonio de los mijos había iniciado como todos, enamorarse, casarse, tener hijos y ese tipo de cosas. Pero en estos últimos años los protagonistas tenían problemas económicos, puesto que Nancy, al ser una escritora de novelas, no le iba nada bien, y Daniel era el único en llevar el billullo a casa, siendo un profesor culinario. Pese a no tener éxito, la nena andaba redactando una nueva novela romántica con referencias a matar a un esposo. Creo que es muy obvio. Obvio, ya sabemos a qué punto va a llegar la película. Ahora lee el primer capítulo de la trama a sus amigos escritores, quienes comparten opiniones algo negativas, sin mostrar el desinterés en la lógica de la historia. Igualmente, era rechazada por algunas editoriales, las cuales no veían la trama como algo beneficioso con la posibilidad de ganar billullo. Y Daniel era el único en apoyarla, dando ánimos de seguir intentando. Y como mencioné, los problemas económicos tienden a afectar la situación emocional de Nancy, más aún cuando se cancela un contrato donde el mijín iba a preparar sus exquisitos platos. Al escuchar la noticia, pide a su esposa calmarse un poco a fin de buscar una solución que ya no se podía efectuar porque con ese dinerillo tenían la idea de pagar al banco. Y con la huevada hasta el cuello, la nena solo dice esto: Estamos perdidos, perdirigidos. Y si eso no fuera poco, el auto se daña, pero sus suegros acolitan prestando una camioneta a fin de que se pueda transportar. Seguidamente trata de sacar un poco de dinero de la aseguradora, pese a no ser lo suficiente para pagar todas las deudas, sobre todo la hipoteca. Entonces el de la aseguradora invita a camellar en su empresa, y así que salga de los apuros económicos. En respuesta, Nancy omite en aceptar, porque su idea de triunfar como escritora de novelas seguía en pie. Más adelante, Daniel demuestra ser un hombre muy despreocupado, con la idea de que al final del día todo se solucionará, ya que él era uno de los mijos en escuchar este gran consejo. La plata nunca jamás. Aunque viendo la desesperación de su esposa, indica en haber aceptado un segundo empleo para ganar algo de dinero. Ese es un verdadero hombre. Posteriormente, las amigas escritoras de Nancy, quienes sí tienen éxito, le invitan a ser partícipe de una charla en Las Vegas, una asistencia muy costosa para la nena. Aún así, para no quedarse atrás, va con su hermano a fin de pedir un poco de las verdes, puesto que había ganado una demanda casi millonaria y andaba forrado. No obstante, sufría de un padecimiento terminal del cual estaba mejorando. Y bueno, este último tampoco le presta el billullo por decisiones de su esposa. Sin un centavo para costear el viaje, asiste a Las Vegas, siendo ayudada económicamente por una de sus amigas. Evidentemente, pasar este acto bochornoso, Nancy queda con cara de Teresa. ¡Odio ser pobre, lo odio! Días después, el banco sigue enviando correos por la deuda a pagar, entonces la nena no tiene más opción de aceptar el camello ofrecido por su pana en la aseguradora, aunque tampoco logra vender ningún paquete. Bueno, sí vendió uno, pero terminaron cancelando la compra. Por otro lado, su novela seguía siendo rechazada por las editoriales. Por tal razón, los mijos terminan discutiendo para luego contentarse y darse un abracito. Enseguida, toda empoderada decide publicar su libro dentro de la red y de esa forma obtener el interés de los lectores, con el objetivo de lograr llegar al éxito. Más adelante, una de sus amigas, las escritoras, indica haber firmado con una editorial para publicar su libro en un monto de $500,000, opacando la autopublicación de Nancy. Además, el banco seguía insistiendo en realizar el pago de la deuda. Es más, su gran obra es plagada de malas reseñas en la red. Y todo esto ocasiona otra discusión entre los mijos. Problemas emocionales. Estos problemas llevan a la nena a tener la idea de comprar un seguro de vida a Daniel, de esa manera poder cobrar el dinero, obviamente llevando a cabo un plan ¡Terrible! El mijín, conociendo sobre cómo funciona el seguro, termina firmando el documento porque sabe que está muy bien de salud y estirar la pata no estaba en sus planes.
Ahora, asegurando muy bien la vida de Daniel, piensa en qué forma podría mandarlo con San Pedro. En ese lapso también decide vender la casa para vivir en un lugar menos costoso. Igualmente ganar algo de dinero en la venta. Seguido de esto, el Mijín como regalo de Navidad menciona en tener boletos de un viaje hacia Portugal. Regalo que se trataba de unas salchichas traídas desde aquel país. O sea, las salchichas eran la sorpresa. Obvio, la nena queda con cara de... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Desilusionada, sigue buscando la manera de eliminar a su esposo, llevando a cabo el plan de comprar un arma y que no sea rastreable. Así también pregunta a una vendedora de este tipo de artefactos cómo podría limpiar el arma para que quede como si jamás haya sido utilizada. Menciona en utilizar este dato en una de sus novelas y con el dato compra la corredera y el cañón de la pistolita, a fin de no dejar pruebas en caso de liquidar a alguien. Con los meses continúa buscando el cómo y cuándo de liquidar al Mijín, identificando un posible escenario, el cual era el instituto donde Daniel compartía sus clases. Es más, en ese lugar no existían cámaras de seguridad, porque como dice el mencionado, no somos un objetivo para los ladrones. Pero el objetivo del resumen es que acolites suscribiéndote al canal, dejando tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Bueno, Seguimos con los días. Nancy duda en hacer huevadas a Daniel porque entiende que es un hombre muy bueno y con buenos sentimientos hacia ella, tratando de ser el mejor, pese a tener problemas económicos, poniendo pausa a su escape más simple. Y entonces de nuevo, trata de vender su historia a una escritora famosa, dueña de una editorial. La nena pide leer su libro a fin de que se publique con su firma, pero tampoco tiene una aceptación positiva, entonces procede a llamar por su desesperación, puesto que el banco estaba a punto de embargar su casa. En la llamada, madrea a la recepcionista por varios días. Justamente en una de esas llamadas, la famosa indica que la historia de Nancy no tiene mucha gracia y sentido, claro, rechazando en publicar la historia. desgracia, desgracia. Entonces la verdadera desgracia ocurre desde las 6 AM. La nena sale primero de la casa, espera a Daniel para seguirlo sigilosamente y en el instituto culinario entra a saludarlo y acto siguiente saca el arma y sin piedad mandando con San Pedro al Mijín. ¿Vieron eso? Inmediatamente abandona la escena del crimen, aunque las cámaras de seguridad de las calles graban la huida. Además, como parte de su plan, cambia la corredera y el cañón a fin de limpiar el arma. Más adelante en las noticias se informa sobre el tiroteo en la institución académica de los chefs, y en ese mismo momento Nancy recibe la llamada de la madre de Daniel, quien comenta que vaya a verificar qué pasó, llegando al momento donde inició esta película. Y durante la indagación Nancy da a entender que el Mijín no tenía ningún enemigo, así también comenta sobre el arma, y con los datos no tienen pruebas suficientes para identificar al criminal. Sin embargo, por las cámaras de seguridad de la calle reconocen un auto sospechoso, auto que pertenecía a esta última, pero aún no saben si ella pueda ser quien perpetró la vida de Daniel. ¿Quién sabe? Posteriormente, después del sepelio, los chapas investigan los pasos de Nancy, y si eso no fuera poco, el seguro de vida rechaza el pago. Bueno, tampoco entiendo mucho del tema, pero la cuestión es que niegan soltar las verdes al no saber quién fue el responsable de disparar al Mijín. Seguido de esto, pretende vender el inmueble, con el objetivo de abandonar el país. En ese lapso también se entera del fallecimiento de su hermano, el cual sufría de un padecimiento terminal. Nancy, en un intento de quedarse con la fortuna de su hermano, había realizado un nuevo testamento y al parecer de forma ilegal. Aún así, la esposa del difunto termina quedándose con todo. Y bueno, la rubia pues... Se acabó todo, todillo. Por su lado, los chapas sospechan de la nena porque habían identificado la compra del arma y también sobre la segunda compra de la corredora y el cañón, pero aún seguían sin confirmar la confirmación de su culpabilidad. Pero la misma, después de varios días, regresa del sepelio de su brother, yendo directo con la policía, inventando la historia de que su cuñada sería quien mandó a eliminar a Daniel, puesto que supuestamente el hermano de Nancy había dejado toda su herencia a esta última. Evidentemente, eliminar a Nancy junto con Danny sería clave para quedarse con todos los bienes de su esposo, aunque toda esta historia solo es un invento de la protagonista para cobrar el seguro, haciendo culpable a su cuñada. Con aquella declaración extraña más los seguros de vida de Daniel, que sobrepasaban el $1.000.000, los chapas terminan descubriendo la verdad, y finalmente la nena siendo detenida por la morición del Mijín chef. Fin. Llegar a la verdad había sido gracias a la compra del arma, así también por la publicación de un blog titulado de cómo matar a su marido. Por eso les dije que esto era muy obvio. Y así termina esta historia con la nena pagando cárcel como parte de su condena. Ahora, como recordarán, esta cinta está basada en una historia real y claramente vemos que la escritora se metió de verdad en el personaje, hasta el punto de ella misma privar la vida de su esposo.
Y si les gusta este tipo de dramas criminales, la recomiendo ver. En todo caso, yo le doy un 4 de 10, porque tampoco es tan buena, pero sí aceptable. Y bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen, y así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la vista, baby.